Ellos respondieron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condesciende con ellos y les responde con amabilidad, ellos les servirán para siempre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 7. Este día queremos compartir consejos sabios para llevarse bien con las personas que nos rodean. Roboam se dirigió a la ciudad de Siquén para ser coronado como el nuevo rey. El pueblo pidió que se disminuyan los impuestos, así como los trabajos que se habían impuesto a los israelitas. Roboam solicitó 3 días de plazo para darles una respuesta. El nuevo rey, en vez de aceptar los consejos de los sabios que habían orientado a Salomón, acudió a sus amigos, quienes le aconsejaron que debía responderles con dureza. Cuando el pueblo escuchó las frases grotescas de Roboam, las 10 tribus y media lo abandonaron y proclamaron como su rey a Jeroboam. El desafío para hoy es que practiquemos los 3 consejos que los sabios dieron a Roboam para llevarse bien, para que nos llevemos bien con los que nos rodean. Primero, tratarlos con bondad. El primer consejo fue que los trate con amabilidad. Este consejo es válido para la actualidad porque las personas esperan ser tratadas con amabilidad, que se les considere personas y no solo números de identificación. Segundo consejo, condescendencia. Se define la condescendencia como la adaptación y acomodo a los gustos, apetencias y costumbres ajenas, por amor o por benevolencia. La mejor forma de condescender es ponernos en los zapatos del otro. Hagamos este ejercicio mental de colocarnos en lugar de otros y tendremos un mundo mejor en nuestro entorno. Tercer consejo, responder con amabilidad. Responder con amabilidad ante los insultos, prepotencia, intolerancia o malcriadez es uno de los grandes desafíos para un hijo e hija de Dios. La cita selecta hoy se encuentra en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura emanaba de su misma presencia! El mismo Espíritu se revelará en sus hijos. Aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. Oremos. Dios, creador de la raza humana, te pedimos que estos 3 consejos nos los puedas grabar en nuestras mentes para tratar mejor a nuestra familia, colegas, empleados y vecinos. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Agradecemos a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el análisis de Segunda de Crónicas, capítulo 10, para el día de hoy, correspondiente a nuestro segmento La Biblia. Gracias al programa Creed tus profetas. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos haber analizado el capítulo del día de hoy de la Santa Palabra de Dios en este plan quinquenal que pretende, Señor, que logremos estudiar toda la Biblia en 5 años. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña.
siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestra invitación es para que usted se quede con nosotros estudiando el plato fuerte del día de hoy, la mano de Dios al timón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar nuestra historia. Oramos, pues, Dios, para que tu Espíritu Santo sea el que nos hable y podamos escucharle con atención. Porque amén. Nuestra historia comienza con Apocalipsis 12:16. La tierra ayudó a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón. El dragón había echado de su boca. Debemos entender que en la Biblia, cuando hablamos y estudiamos libros proféticos como lo es el Apocalipsis, el término mujer es simbólico y representa la iglesia. Existen dos iglesias o dos mujeres en el Apocalipsis. Y usted la va a ir identificando a través del estudio. Apocalipsis 12:16 habla de dos personajes, una mujer y un dragón. La mujer dice huyó. Pero mientras la mujer huía, dice que la tierra la ayudó. Porque la tierra se tragó el río que el dragón echó tras ella. Agua en la Biblia, en términos proféticos, representa gente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la gente que iba mandada por el dragón en la Biblia en términos proféticos se refiere a Satanás, la serpiente antigua. Este dragón echó este grupo de gente detrás de la mujer que huía. Pero dice que la tierra se los tragó. La tierra abrió su boca y se los tragó. Bueno, nuestra historia comienza con este episodio. La mujer huyendo del dragón, pero la tierra ayudando a la mujer, abriendo zanjas, abriendo precipicios entre la mujer y la gente que la perseguía. Durante las 2 semanas anteriores hemos analizado este episodio que se cumple el 14 de febrero de 1556. La catedral de Oxford, en Inglaterra, bullía de sacerdotes y prelados. Entre ellos se destacaba la serena figura de Thomas Cranmer, un respetado arzobispo de Canterbury.
también tiene el título de primado. Cuando buscamos en el diccionario de la Real Academia qué era un primado, encontramos primero y más preeminente de todos los arzobispos y obispos de un reino o región. Ya ejerza sobre ellos algunos derechos de jurisdicción o potestad. Ya solo goce de ciertas prerrogativas honoríficas. Cerramos la investigación. Thomas Cranmer era arzobispo y primado en Inglaterra, o sea, era un hombre importante para la religión, para la iglesia. Podríamos decir que era un candidato a ocupar el puesto de líder de la iglesia. Pronto habría de ser degradado de su elevada investidura eclesiástica. Una nerviosa expectativa era la que dominaba a los religiosos reunidos en aquel histórico encuentro. La insólita ceremonia se inició cuando los representantes papales vistieron al arzobispo como una réplica barata de los hábitos episcopales, con sus coloridos ornamentos y dignidades eclesiásticas. El ritual fue solemne e impresionante. Las burlas hechas sobre este hombre de Dios lo llevaron incluso a firmar un acta en la que él rechazaba toda la visión y todo lo que Dios le había dado, aceptando la autoridad de los líderes religiosos. Pero a la hora de confesar públicamente lo que había firmado, Thomas Cranmer dijo que la mano con la que había firmado aquella confesión sería la primera en quemarse en la hoguera y que rechazaba toda autoridad del líder y de los líderes religiosos de aquella época, escogiendo servir a Dios en primer lugar. La pluma inspirada con notable vehemencia describe las condiciones espirituales de aquellos días diciendo: prevalecían el fraude, la avaricia y la lascivia. No había crimen que no se cometiera para obtener riquezas o escalar posiciones. Los palacios de los papas y de los prelados eran escenarios del libertinaje más degradante. Sigue diciendo la pluma inspirada: algunos de los pontífices reinantes cometieron crímenes tan repugnantes que los gobernantes seculares trataron de deponer a estos dignatarios de la iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados sobre el trono. La cita termina diciendo: por siglos no progresaron la ciencia, las artes ni la civilización. Una parálisis moral se apoderó de la cristiandad. La cita completa usted la encuentra en el libro Historia de la Redención, página 351. Les informo que este libro
es un libro que estamos estudiando conjuntamente con la mano de Dios al timón. Y muchas veces vamos a usar citas de este libro. Así que si usted no tiene este libro, haga lo posible por descargarlo en la página de Ellen G. White, en inglés o en español. Para hoy día tenemos el análisis de la cita que acabamos de leer. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Nos quedan algunos minutos. Sobre la iglesia apóstata flameaba el negro estandarte de Satanás. Estamos en el año 1556. Thomas Cranmer es uno de los más importantes arzobispos. Era primado, era un hombre importantísimo en la iglesia, pero ahora había rechazado la autoridad de la iglesia por lo que él había vivido en ella. Y al compararlo con la visión que tenía de Dios, tuvo que mostrarse contrario a las prácticas de la iglesia reinante. Grupos minoritarios protestaban en vano contra los desvíos de la iglesia, reclamando reformas religiosas tendentes a la restauración de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Empero, sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Hoy día estamos en la misma situación. Como sucedió con Josué y Caleb. Eran 12 espías. 10 de los 12 espías decían, no podemos entrar a Canaán. Esos gigantes nos van a aplastar. Para ellos somos langosta. La mayoría decía 10 contra 2. No podemos entrar. Solo habían pasado, si acaso, 8 o 10 días de haber salido de Egipto. Y el pueblo escuchó la voz de la mayoría. Esto también sucedió con Cranmer. El pueblo escuchó la voz de la mayoría. La cita dice, empero sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Es que para nosotros los números son importantes. Ayer vi un video en Facebook. Me impresionó la manera en que esta profesora enseñó lo que era dejarse guiar por la mayoría. Teniendo la mayoría de los estudiantes ya en el salón de clase, ella levantó un folder y le preguntó al grupo de estudiantes que ya estaban en el salón, ¿qué color tenía la portada del folder? ¿Qué color ven ustedes aquí? Dijo la profesora. El grupo de estudiantes contestó, verde. Y la profesora entonces los llamó a un reto. Le dijo, seguro que vendrán estudiantes tarde a la clase, ¿verdad que sí?
para ellos, cuando yo pregunte qué color es este folder, será rojo. Y en efecto, algunos estudiantes llegaron tarde como siempre. La profesora estaba dando su clase y en medio de la clase levantó el folder y le preguntó a los estudiantes qué color era el folder. ¿De qué color era el folder? Uno por uno de los estudiantes que habían llegado temprano y conocían la respuesta que tenían que dar, respondieron rojo, 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 cada uno. Al final la profesora le pregunta a uno de los estudiantes que llegaron tarde: ¿y usted? ¿Qué color tiene él? ¿De qué color es el folder? El estudiante miró, dudó un poco, miró a sus compañeros y luego respondió: rojo. La profesora bajó el folder y luego le preguntó al estudiante: ¿por qué usted dice que es rojo cuando usted sabe que es verde? El estudiante respondió: porque para la mayoría es rojo, entonces yo no puedo. Y eso es exactamente lo que pasó en el año 1556 con Cranmer, con todos aquellos que se manifestaron en contra de las decisiones y de la forma en que la iglesia manejaba los asuntos sagrados. Nos dejamos llevar por la inmensa mayoría, aun cuando sabemos que la inmensa mayoría está equivocada, pero no queremos ser la nota discordante. La cita dice: sobre la iglesia apóstata flameaba el negro estandarte de Satanás. Grupos minoritarios protestaban en vano contra los desvíos de la iglesia, reclamando reformas vigorosas tendientes a la restauración de la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Pero sus voces eran siempre reducidas al silencio por la mayoría inconversa, apoyada en la aplastante fuerza de los números. Quizás usted está pensando que esta historia de la iglesia no tiene que ver con usted. Pero mi querido amigo, hermano que me estás escuchando, aunque tú no seas adventista del séptimo día, tú eres hijo de Dios. Y la historia de la iglesia adventista del séptimo día es solo una continuación de la historia que comenzó en el jardín del Edén. Uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino. Escucha bien, uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino. Roma pasó a emplear el brazo secular en el manejo de las armas temporales, con el objeto de silenciar a los fieles portaestandartes del evangelio apostólico. Entonces se desencadenó una persecución brutal
obstinada y sin cuartel contra los fieles disconformes con las aberraciones paganas introducidas en el seno del cristianismo, uniéndose al Estado en un matrimonio adulterino. La Iglesia de Roma pasó a emplear el brazo secular en el manejo de las armas temporales. Esto me recuerda cuando Cristo Jesús fue llevado a Poncio Pilato por los mismos líderes religiosos para que una autoridad secular ejecutara la sentencia de muerte por una diferencia religiosa, ya que como autoridad secular solo tenían ellos la prerrogativa de condenar a aquellos que se manifestaran en contra de sus reglas. Pilato no encontró ningún error en Jesús relacionado a sus leyes. Por lo cual no se podía condenar al gobierno romano de la muerte de un inocente. Pilato lo devolvió a los religiosos, a los líderes religiosos, para que sobre ellos cargaran las consecuencias del derramamiento de sangre inocente. Y con este acto, Pilato, lavándose las manos, se declaró inocente de la muerte de un inocente. En este año, en esta época, la Iglesia levanta su más fuerte persecución contra la minoría que se oponía a las atrocidades que se daban dentro de los asuntos relacionados con Dios y que iban en contra de los portaestandartes del Evangelio apostólico, con el objeto de silenciarlos. La Iglesia se une al gobierno para obtener la autoridad de parte del gobierno para poder detener el Evangelio apostólico. Fue así como se desencadenó una persecución brutal, obstinada y sin cuartel contra los fieles inconformes con las aberraciones paganas introducidas en el seno del cristianismo. Un saludo a Arnoldo por su compañía en Facebook. Este despotismo religioso se inspiró en el pensamiento de Tomás Aquino, quien nace en el año 1225, muere en el año 1274. Él era teólogo medieval, llamado también doctor angélico, quien con argumentos discutibles había defendido la pena de muerte para los herejes
los corruptores de la fe cristiana, como se les llamaba a los portestantes del evangelio apostólico, o sea, a la minoría. Otro personaje importante en esta época oscura de nuestra historia es Inocencio III, quien nace en el año 1198, nació primero que Tomás Aquino, y muere en el año 1216, cuyo pontificado se destacó por la vileza del carácter. Instituyó desde las entrañas de su absolutismo execrable, el execrable tribunal de la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Y proclamó la sangrienta extirpación de las minorías disidentes, insatisfechas con los desvíos y las corrupciones de la Iglesia. Esta institución conocida como la Santa Inquisición fue el verdugo encapuchado literalmente que el poder religioso de la época utilizó para acallar a los portestantes del evangelio apostólico. Al percibir las intenciones sanguíneas de Roma, millares buscaron refugio en los valles, en las cavernas de las montañas, en los lugares desiertos solitarios. Cumplíase así el vaticinio inspirado. La mujer, recuerdan que les dije al principio que mujer es iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Recuerdan que la tierra ayudó a la mujer? La tierra se tragó el río que el dragón había echado tras ella. Bueno, traduciendo la determinación de aquellos fieles exiliados, Elena G. de White escribió en El conflicto de los siglos, página 69. Este libro también es conocido como El Gran Conflicto. Dice: determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron fieles en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Pendón es bandera. Otros se refugiaron en los valles solitarios
y en los baluartes peñascosos de las montañas. O sea, en cuevas en las montañas. Y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Procurando mantener la unidad de la fe. Inocencio III decretó el exterminio de los albigenses que insistían en un culto espiritual sin el uso de crucifijos. Como resultado fueron destruidas en el sur de Francia. Escuche bien, ciudades enteras y sus habitantes pasados a espada. ¿Quién está haciendo todo esto? Inocencio III, el diseñador de la Santa Inquisición. Siguiendo instrucciones de Roma, fueron perpetradas atrocidades innominables por el duque de Alba con las minorías cristianas de los Países Bajos. Recuerde otra vez, minorías. La minoría es la que es aplastada por la mayoría. Lo mismo que sucedió a orillas de Canaán. Se repite la historia. La mayoría aplastante decide por una minoría, que es la que tiene la razón. El número de los que fueron ejecutados, según Gibbon, durante un corto reinado del terror. ¿Qué tipo de reinado? El reinado del duque de Alba. Excedió en mucho el número de los mártires habido en el espacio de 3 siglos en el Imperio Romano. Terrible. Las barbaridades cometidas entre el saqueo y la ruina de las ciudades hambrientas y abrazadas casi va más allá de lo que se puede creer. Las criaturas eran arrancadas de los vientres de los cuerpos vivos de las madres. Mujeres y niños eran violados por miles. Y poblaciones enteras eran quemadas y arrasadas por los soldados, por todos los medios que podía imaginar la crueldad en su ingenio diabólico. En los anales de la crueldad humana ocupa un lugar destacado la despiadada tempestad de sangre que se abatió sobre Francia en la noche del 24 de agosto del año 1572. La trágica noche de San Bartolomé. Millares de cristianos fueron despertados de sus tranquilos sueños, arrastrados a la calle y brutalmente asesinados. Nobles y campesinos, ancianos, mujeres indefensas y hasta criaturas fueron
juntamente torturados y exterminados a sangre fría. Las víctimas han sido variablemente calculadas entre 10.000 y 100.000. El violento ataque consumado con inconcebible furia suscitó una onda de horror, espanto e indignación. La jerarquía religiosa, sin embargo, celebró el salvaje genocidio con aclamaciones festivas. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres. Innumerables fogatas convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. En efecto, Roma se mostraba embriagada de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. El tribunal del Santo Oficio, creado por Inocencio III por decisión del Concilio de Colosa, además de haber instado cruelísimas persecuciones, sentenció a muerte a Henry Boyd, Wistar, Hamilton, Latimer, al mencionado Thomas Cranmer, Hus, Jerónimo, Savonarola y muchos otros piadosos líderes religiosos. Los autos de fe ahogaron en un océano de sangre todos los intentos de preservar la pureza y sencillez de la fe que caracterizaron a la iglesia cristiana primitiva. Indiferente a los crímenes repugnantes cometidos contra los derechos humanos, Roma parecía empeñarse con redoblado vigor en una hazaña perseguidora. Y la serpiente, o sea, Satanás, arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Hasta aquí nuestro estudio para el día de hoy. Te esperamos mañana, cuando estudiaremos Dios y la sexualidad. Hasta el próximo miércoles veremos la continuación de la tierra, y la tierra ayudó a la mujer. Es tiempo de orar. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de este segmento de nuestra historia. Muy triste, Señor. Pero lo más triste es, Señor, que al no conocer lo que sufrieron nuestros pioneros,
tomamos muy a la ligera nuestra responsabilidad como miembros de su iglesia. Oramos, buen Dios, para que nuestra actitud cambie y que podamos darle valor a la sangre derramada para que hoy nosotros nos podamos llamar cristianos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermana en Cristo, José Moreno, recordándoles que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. ¿Verdad que sí? A continuación tendremos la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa. Por favor, reconéctese si la señal se le va. Bendiciones. A usted que está en Facebook, le decimos gracias por habernos acompañado. A usted que está en YouTube también. Y le invitamos a reconectarse en la siguiente invitación que le va a llegar en cuestión de unos segundos. Bendiciones.